Un día durante mi primer año en la universidad, recibí una solicitud de amistad aleatoria en Facebook de una chica. Intenté averiguar quién era, pero todo en su perfil estaba bloqueado. Sin embargo, por la foto de perfil en miniatura, parecía ser una chica que acababa de conocer en la universidad. No recordaba el nombre de esa chica, ya que soy terrible para recordar nombres, pero de todos modos acepté la solicitud. No miento. Apenas pasaron 5 segundos después de aceptar, y ya me estaba enviando mensajes privados diciendo cosas como: «Hola, ¿me recuerdas?». Pensando que era la chica de la universidad, respondí: «Sí, nos conocimos ayer, ¿verdad? Por nuestros amigos en común». Pero ella respondió: «No, del instituto». Entonces revisé sus fotos y me di cuenta, con horror, de que no era la chica que había conocido el día anterior. No tenía idea de quién era. Sin embargo, ella seguía enviándome mensajes uno tras otro, diciéndome cómo siempre me veía caminar por los pasillos del instituto con ciertos amigos, cómo siempre aparcaba en un lugar en particular durante el último año, e incluso mencionó las primeras clases que tenía. Curiosamente, ella ni siquiera estaba en esas clases. Esto empezó a ponerme nervioso porque todo lo que decía era correcto, pero yo no la recordaba para nada. Después comenzó a ponerse a la defensiva en sus mensajes, diciendo cosas como: «Te saludé, pero nunca me viste y eso me molestó mucho». Y también: «Sí, te veía caminando hacia clase y te observaba durante mucho tiempo, pero parece que nunca me notaste». Traté de ser lo más amable posible y le expliqué que simplemente no la recordaba. Mi instituto tenía unas 4,000 personas, así que le pedí disculpas. Entonces me pidió que saliera con ella. Esto ocurrió apenas 10 minutos después de haber aceptado su solicitud de amistad. Rechacé la invitación educadamente, pero ella siguió insistiendo, intentándolo de todas las maneras posibles para que aceptara. Finalmente apagué la computadora y me puse a hacer tareas o algo más. Avancemos un año. Descubrí que un amigo mío de la primaria estaba saliendo con esta chica. Lo encontré extraño, pero no le di importancia. Me tranquilizó un poco pensar que tal vez dejaría de acosarme. Sin embargo, un día, mientras dormía en mi casa, escuché el timbre de la puerta. Eran las 10:30 de la mañana. Salí de mi habitación para asegurarme de que no fuera alguien conocido, ya que me veía fatal. Pero cuando mi mamá abrió la puerta, ahí estaba ella, acompañada por mi amigo. Le di a mi mamá una mirada de advertencia, pero ella, siendo educada y hospitalaria, los invitó a pasar. Pensé: genial, ahora sabe dónde vivo. Se quedaron unas 2 horas, y durante ese tiempo ella no dejó de hablar con mi mamá y conmigo, mientras mi amigo permanecía en silencio, distraído con su teléfono. Cuando se fueron, finalmente le expliqué a mi mamá quién era esta chica, y ella se sintió mal. De todas formas, mi mamá ya pensaba que algo en ella no estaba del todo bien. Lo más extraño fue que poco después mi mamá recibió una solicitud de amistad de esta chica en Facebook. No le di importancia, aunque me pareció raro. Unos meses más tarde me enteré de que había terminado con mi amigo, y entonces volvió a contactarme. Empezó a hablarme sobre la ruptura, pero yo no estaba interesado. Lo más extraño fue que de alguna manera consiguió mi número y comenzó a enviarme mensajes de texto. Hablé con un amigo sobre esto, y me dijo que esta chica también había comenzado a hablar con él, preguntándole constantemente sobre mí y si quería salir con ella. Era demasiado raro. Finalmente, le dije que no de nuevo, y entonces tuvo una reacción exagerada. Me dijo que sus 3 terapeutas no iban a estar contentos porque yo estaba cometiendo un gran error al rechazar a una chica tan increíble como ella. Afortunadamente, creo que dejó de acosarme. No he sabido nada de ella desde entonces, aunque de vez en cuando vuelvo a recibir solicitudes de amistad de su parte en Facebook, y eso es todo. En 7º grado tuve un profesor de física realmente extraño. Desde el principio no me cayó bien. No estaba en absoluto capacitado para el puesto, ya que tenía muy mal carácter y una forma de explicar las cosas que resultaba confusa. Pero además de ser un pésimo maestro, había algo en él que era simplemente sospechoso. Siempre hacía comentarios sobre las chicas bonitas y populares, elogiando lo bien que lucía su cabello o lo bien que les quedaba cierto color. En algunas ocasiones incluso hacía observaciones sobre lo cortos que eran los pantalones de algunas chicas.
Aunque esto podría no parecer demasiado extraño, considerando que él tenía más de 50 años y nosotros teníamos entre 12 y 13, a mí me parecía bastante inquietante. Además, no era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Su tono no era amable ni inofensivo, sino algo que lograba poner incómodos a todos los que lo escuchaban. No era un tono amable, más bien lograba que todos se sintieran realmente incómodos. Recuerdo que un día, en medio de la clase, se acercó a una compañera, se colocó detrás de ella y comenzó a acariciar y oler su cabello mientras decía cosas como: «Tienes un cabello muy hermoso y grueso. Debes cuidarlo mucho, es tan suave». Hizo esto un par de veces, siempre con la misma chica, salvo en una ocasión. Por suerte ya no enseña en mi escuela. Gracias a Dios. Esta historia puede no parecer muy impactante, pero deja esa inquietante pregunta de ¿qué hubiera pasado si...? Mi primer año de secundaria no fue nada fácil para mí. Después de haber revelado recientemente que había sido abusado sexualmente durante mi infancia, estaba lidiando con problemas internos muy difíciles relacionados con eso, además de enfrentar un fuerte acoso escolar. Esto me llevó a intentar suicidarme el 4 de noviembre del año 2010, cuando tomé 2 puñados de pastillas. En resumen, estuve hospitalizado durante una semana y luego fui reincorporado a la escuela. Esperaba que los problemas con los otros estudiantes desaparecieran, pero por supuesto estaba equivocado. Me aislaba debido al constante acoso y simplemente seguía adelante como podía. Tenía clases de biología con una chica llamada Sara. Maldita Sara. Siempre se sentaba al fondo del salón y decía cosas horribles sobre mí a sus amigas. Sé que suena como un cliché, pero Sara era la típica chica cruel. Después de un tiempo, mi profesor de biología comenzó a notar lo que ocurría. Siempre fue una persona excéntrica, amable y un muy buen maestro. Un día llamó a Sara después de clase. No sé exactamente qué le dijo, pero escuché mi nombre en medio de su conversación mientras salía por la puerta. Desde entonces, Sara prácticamente dejó de molestarme. Aunque continuaban las miradas de desprecio, los comentarios desagradables disminuyeron considerablemente. Un día, mi profesor de biología me detuvo después de clase y comenzó a preguntarme cómo me sentía. Todos mis profesores habían sido informados sobre mi hospitalización tras mi intento de suicidio, así que no era raro que algunos de ellos me apartaran para preguntar cómo estaba. Yo siempre era una persona callada, educada, y cumplía con mis tareas. Era un estudiante modelo, sin intención de presumir. Ese día simplemente hablábamos sobre la vida en general, pero sentí algo extraño en la conversación. Había una sensación incómoda, como si algo no estuviera del todo bien. Sin embargo, lo ignoré, pensando, es mi profesor, no me haría daño, ¿verdad? Avancemos al año 2014, después de mi graduación. Estaba trabajando en una cafetería local y una noche él entró. Me alegré de ver a uno de mis profesores favoritos, así que comenzamos a conversar. Durante la charla me preguntó nuevamente mi edad. Le respondí que acababa de cumplir 18 años, a lo que él respondió luego, lamentando que no pudieras ir al bar con nosotros si fueras mayor. Tenía una sonrisa realmente espeluznante en su rostro, una que realmente me puso los pelos de punta. Yo simplemente me reí de manera incómoda y le deseé una buena noche mientras se iba. ¿Por qué les estoy contando esta historia?, se preguntarán. No mucho después, uno de mis amigos compartió un artículo de noticias en el que se informaba que fue arrestado por enviar dinero a Filipinas para comprar pornografía infantil de alguien, y aparentemente lo detuvieron durante una operación federal de pornografía infantil. Siempre me pregunto qué habría pasado si lo hubiera dejado acercarse demasiado a mí. ¿Habría intentado hacer algo? Pero ahora sé por qué me dio tanto miedo. Así que, señor Soler, realmente espero no volver a verlo nunca más, aunque probablemente ya esté en prisión. Incluiré el artículo en la descripción. También descubrí que realmente voló a Filipinas en más de una ocasión para encontrarse con niños y sí, ya saben a lo que me refiero. Así que no solo estaba involucrado en la pornografía infantil, sino en algo mucho peor. ¡Qué enfermo! Espero que esté encerrado en prisión por el resto de su vida. Creo que esto califica, sino solo porque se extendió por más de 10 años, y algunas de las absurdas situaciones a las que se llegó fueron realmente inquietantes.
Tal vez no aterradoras, pero definitivamente perturbadoras en algunas partes. Por brevedad, voy a excluir muchos detalles. Estas son solo las partes que tengo que incluir para que toda la historia tenga sentido. Cuando estaba en el jardín de infancia, conocí a una mujer a la que llamaré Mary. Al parecer, la conocía desde hacía un tiempo antes de mis primeros recuerdos de ella, ya que ella ayudaba en mi clase de la escuela dominical. No recuerdo eso, solo lo que me contaron ella y mi madre. El primer recuerdo que tengo de Mary fue cuando caminaba por el pasillo de nuestra iglesia. Conocía a muchos de los adultos allí, y generalmente me sentía seguro. Estaba caminando por un pasillo cuando esta mujer sacó la cabeza de un armario de suministros y comenzó a hablar conmigo, pidiéndome que me acercara y comenzando con un discurso sobre lo bueno que era y por qué no ayudaba con algo. Todo mientras me decía mi nombre sin que yo se lo dijera. Tenía alrededor de 5 años o acababa de cumplir 6, y era muy consciente del peligro de los extraños, pero no sabía si debía sentirme incómodo o no. Estaba la extraña mujer aparentemente escondida en un armario y pidiéndome que me acercara a ella. ¿Cómo no iba a ser eso sospechoso? Pero era la iglesia, y se suponía que la iglesia era un lugar seguro. De alguna manera logró convencerme para que me acercara al armario. Resultó que estaba tratando de recopilar las fechas de cumpleaños de los niños de mi clase para poder darles pequeños regalos en su cumpleaños, y supuso que yo sabría todas sus fechas de cumpleaños por alguna razón. Cuando se enteró de que no las sabía, se conformó con preguntarme cuándo era mi cumpleaños. Me sentí un poco incómodo, porque sabía que no debía dar información sobre mí mismo, y esa era una de las cosas específicas que mi madre me había dicho que nunca debía divulgar a los extraños. Pero luego ella dijo que ya sabía que mi cumpleaños era en abril, lo cual estaba equivocado, de hecho se equivocó por cerca de 6 meses. Le dije que se equivocaba, pero no me sentía bien diciéndole la verdad, en parte porque sentía que su falso intento de adivinar mi cumpleaños y sus ofertas de regalos futuros era algún tipo de truco. Cuando me negué a revelar mi verdadero cumpleaños, me llamó mentiroso y me amenazó con contarle a todos mis maestros lo mentiroso que era si no le decía mi verdadero cumpleaños. Fue en ese momento cuando corrí a buscar a mi madre, y le expliqué que había una mujer extraña en el armario de suministros que me estaba pidiendo información personal y amenazando con meterme en problemas si no le decía. Ella vino a enfrentar a esta extraña, solo para darse cuenta de que ya se conocían. Mary era alguien que ayudaba en la iglesia y básicamente todos la conocían. Mary se rió de mis afirmaciones y aseguró a mi madre que yo estaba exagerando. Y por supuesto, nunca le habría hecho algo así a un niño. Mi madre le creyó. Ella explicó que mi cumpleaños, de hecho, no era en abril, pero salió de la conversación con la idea de que yo era paranoico y solo estaba exagerando porque alguien me había preguntado por el mes de mi cumpleaños. Poco antes o poco después de eso, tuve otro incidente con esta mujer, pero no me di cuenta en ese momento de que era la misma persona. Similar a antes, pero no en un armario, esta mujer, Mary, se acercó y comenzó una conversación conmigo, diciéndome que sabía cuánto me gustaba ayudar a mis maestros y preguntándome si no me gustaría poder ayudar aún más. La respuesta obvia fue sí. Para hacer la historia corta, estaba organizando algún tipo de conferencia para maestros en una cabaña en el bosque, donde no se les permitía tener un cartel iluminado. Sin embargo, ella se preocupaba de que un cartel normal de cartón no fuera visible por la noche, por lo que decidió que la mejor solución sería tomar a uno de los niños pequeños de la iglesia, vestirlo con un disfraz de ángel y hacer que se quedara junto al cartel durante horas, usando una pequeña vara para encender el cartel cuando los autos se acercaran y luego apagarlo nuevamente para que no se considerara un cartel iluminado de forma continua. Esta mujer debería haber trabajado en ventas. No vi nada malo en el escenario y emocionado fui a contarle a mi madre sobre esta fantástica oportunidad que me habían dado para ayudar a alguien. Ella no estaba tan entusiasmada, señalando que esto sería al aire libre en octubre, cuando la temperatura promedio por la noche es inferior a 10 grados centígrados. Yo estaría parado afuera, solo, congelándome y siendo devorado por los mosquitos, solo para encender un interruptor para que ella pudiera doblar las reglas. Mi madre estaba molesta porque no habría un letrero eléctrico en el lugar, lo que significaba que aparentemente no habría nadie para asegurarse de que estuviera a salvo de animales salvajes o de cualquier depredador humano que pasara por ahí y me viera solo en medio de la noche.
Ella buscó a Mary y le dio su opinión de manera bastante directa sobre todo el asunto. Mary respondió algo como: «Bueno, está bien, supongo que puedo conseguir a otro niño para hacerlo». Esto llevó a mi madre a hablar con el pastor y explicarle lo que esta mujer estaba intentando hacer. El pastor, un hombre amable con 3 hijas, detuvo el plan de inmediato. Era evidente que Mary estaba molesta conmigo después de esto, pensando que yo la había delatado y había arruinado su extraño plan. Sin embargo, como no sabía con certeza, no me importó. Por supuesto, tras estos 2 incidentes, todos mis profesores comenzaron a tratarme de forma más fría. Una mujer especialmente insensible me dijo directamente que le habían advertido sobre mí. Resultó que Mary había decidido vengarse de mí por haberla avergonzado 2 veces, cumpliendo su amenaza de decirle a todos que yo era problemático y mentiroso. Esto a pesar de que mi madre ya le había aclarado que yo había dicho la verdad sobre mi fecha de nacimiento, y que no era en abril. ¡Qué mujer más malintencionada! Me gustaría decir que todo terminó ahí, pero por supuesto no fue así. Mi familia se quedó en la zona, y Mary continuó involucrada en las actividades sociales de la iglesia, lo que significaba que inevitablemente nos cruzábamos varias veces más. Uno de los episodios más absurdos ocurrió cuando tenía 12 años. Mi madre decidió inscribirme en un campamento de verano tipo escuela bíblica, y para mi sorpresa, Mary era la coordinadora principal. Ese lugar era un desastre absoluto. No tenía nada de inapropiado en términos de contenido, pero la mala organización era increíble. Se proporcionaban almuerzos, pero siempre eran cosas extrañas como yogur en tubos y peras viscosas, con una textura similar a pescado crudo. A todos los niños les desagradaba la comida que nos daban. Una vez me sirvieron espaguetios, y traté de aprovecharlo porque al menos era mejor que las peras. Sin embargo, descubrí que Mary había metido gusanos de goma antes de calentarlos en el microondas, y se habían derretido en el espaguetios. Cuando se dio cuenta de que no me había gustado su broma, me ridiculizó por no saber aceptar un chiste e insistió en que debía comérmelo de todas formas. Además, el horario no era flexible en absoluto. Todas las edades tenían que pasar algo así como media hora al aire libre cada día, sin importar las condiciones climáticas. El estado donde sucedió esto tiene un clima impredecible y a veces extremo. Esto incluía días en los que llovía intensamente y el aliento de los niños se condensaba en el aire. En esas ocasiones, ponían una pequeña carpa de evento y nos obligaban a sentarnos afuera en sillas de plástico hasta que se cumpliera nuestra media hora de juego. Incluso una niña que tenía fiebre fue obligada a salir, a pesar de que su padre había advertido previamente a los maestros que no lo hicieran. Naturalmente, la fiebre empeoró, y el padre tuvo que recogerla. Cuando llegó, les dio una reprimenda a los maestros antes de llevársela a casa. En días donde la temperatura superaba los 40 grados Celsius, nos alineaban junto al edificio para permanecer en la sombra de los aleros, ya que era físicamente imposible estar bajo el sol. Ninguno de nosotros tenía acceso a agua ni protector solar. 3 niños sufrieron golpes de calor el mismo día y tuvieron que ser llevados al hospital en ambulancia. El sheriff local llegó personalmente para reprender severamente a los maestros y amenazó con cerrar el lugar si algún otro niño terminaba en el hospital. Después de eso, finalmente permitieron que todos se quedaran adentro en días extremos. Lo menciono para dar contexto a lo que sucedió después. Mi madre estaba trabajando horas extra, y Mary se ofreció a llevarme al campamento, ya que ella estaba allí todos los días. Ese día también llevaba a su sobrina y sobrinos en el asiento trasero conmigo. El lugar estaba ubicado cerca del borde de la ciudad, rodeado principalmente de campos de cultivo que no estaban en uso. Había algo de tráfico en el área, pero pocos edificios cercanos. A la izquierda del edificio había campos que se extendían por varios acres, y a la derecha, una pequeña casa de campo, una tienda de empeños y luego una gasolinera. Mientras íbamos en la camioneta de Mary, pasamos frente a la tienda de empeños, que aún no había abierto, y vimos a un hombre desaliñado con barba merodeando afuera con un rifle o una escopeta en las manos. No parecía alguien que estuviera esperando a que abrieran la tienda, sino que probablemente era el dueño buscando un intruso. O quizás era él mismo el intruso. Todos en el auto comenzamos a decirle a Mary, asustados, sobre este hombre. Sin embargo, ella nos mandó callar y luego me acusó de haber puesto a los otros niños en mi contra. Cuando llegamos al campamento, les dijo a los maestros que no me escucharan ese día.
Inexplicablemente el horario inflexible cambió al azar, y mi grupo fue enviado afuera inmediatamente, en lugar de hacerlo más tarde por la tarde. Para empeorar las cosas, cerraron las puertas del edificio, lo que significaba que no podíamos regresar ni siquiera para usar el baño. Pasé cerca de una hora aterrorizado, temiendo por mi vida, porque sabía que si ese hombre robaba la tienda de empeños y trataba de escapar, no había ningún lugar donde ese hombre pudiera esconderse cerca de nuestro edificio, y yo estaba realmente asustado. Incluso le rogué a Mary que me dejara llamar a mi madre, pero se negó rotundamente, diciendo que mi madre tenía cosas más importantes que hacer que escuchar mis historias. Básicamente, la coordinadora del campamento cambió todo el horario del día y dejó a un grupo de niños encerrados fuera solo para vengarse de mí por haber informado sobre un hombre extraño con un arma cerca. Además, me prohibió contactar a mis padres, algo que nunca debió hacer. Cuando mi madre me recogió y supo que me habían impedido llamarla, se molestó mucho, aunque no entendió toda la gravedad de la situación hasta que tuve la oportunidad de explicarle lo sucedido con más detalle. Sin embargo, eso no fue el final, aunque desearía que lo hubiera sido, porque lo que ocurrió después fue, sin duda, la peor serie de eventos que me han pasado. Entre los 6 y los 10 años fui mejor amigo de un chico al que llamaré Michael. No éramos novios ni nada parecido, solo verdaderos y cercanos amigos. Nunca discutimos sobre nada importante, excepto quizás sobre su padre, que aunque parecía amable, siempre trataba de retorcer cualquier cosa que yo dijera para convertirla en un comentario inapropiado y luego quejarse de mí ante mis padres. Por ejemplo, una vez me criticó por mencionar el término sauce llorón, alegando que era ofensivo. También decía que palabras como pedo eran inapropiadas, aunque mis padres me habían enseñado a usar esa palabra en lugar de otras. Siempre me dio malas vibraciones, pero no lo suficiente como para dedicarle más atención. Michael y yo fuimos inseparables hasta que su familia decidió mudarse a 3 estados de distancia. A partir de entonces, solo nos visitaban ocasionalmente, cada par de años. Cuando tenía 14 años, su familia volvió a visitar nuestra ciudad, y el sábado me invitaron a quedarme en la casa donde se hospedaban. Estaban de visita con otra familia que conocíamos, incluyendo a una chica de mi edad a la que llamaré Julie, quien era amiga mía, y su hermano menor Nate, que era amigo de Michael. Julie y yo habíamos perdido contacto con los años, pero tener a todos juntos nuevamente fue increíble. Fue un día maravilloso para mí. Nate, el hermano menor de Julie, siempre había sido problemático cuando era pequeño. Tenía rabietas, pateaba a animales pequeños, gritaba sin razón y lloraba mientras acusaba a otros de haberlo lastimado. En mi opinión, era víctima de acoso por parte de su hermana. Así que nunca tomé su comportamiento de forma personal ni lo culpé por ello. Sin embargo, hacía mucho que no lo veía, y asumí que con los años habría madurado. Habían pasado más de 4 años desde la última vez que lo vi. Esa tarde todos jugábamos al escondite en el patio delantero, que tenía forma de U, y estaba rodeado de arbustos. En algún momento perdí de vista a los demás. Supuse que se habían metido a la casa, así que fui hacia el extremo de la U más cerca del garaje para jugar a lanzar un palo con el perro de Michael. Mientras jugaba, escuché que la madre de Julie me llamaba desde el otro extremo de la U, cerca de la puerta principal de la casa. Tomé el palo para no dejarlo tirado y corrí hacia donde me llamaban. Sin que yo lo supiera, Nate había salido corriendo por la puerta en busca de mí. No dijo nada, y yo no sabía que estaba detrás de mí. Ambos corrimos hacia el centro de la U y chocamos de frente. Él cayó de espaldas, y yo casi pierdo el equilibrio. Su barbilla golpeó fuertemente contra mi clavícula, y ambos quedamos aturdidos. Nos miramos en shock durante un momento. Luego extendí mi mano para ayudarlo a levantarse y le pregunté si estaba bien. De inmediato, sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a gritar como si estuviera aterrorizado. Dio media vuelta y salió corriendo hacia la casa lo más rápido que pudo. Estaba tan confundida como preocupada. Temía que se hubiera lastimado gravemente, pero si estaba tan herido, ¿cómo podía correr tan rápido? Y si tenía miedo, ¿de qué estaba asustado? Corrí tras él sintiéndome como si un asesino estuviera detrás de mí. Cuando llegué a la puerta de la casa estaba cerrada y con llave. Toqué la puerta y la madre de Michael me abrió. Me miró, todavía sosteniendo el palo y parecía confundida, pero me dejó entrar. Desde la cocina podía escuchar a Nate gritando y llorando. Su madre lo tenía sentado en la encimera,
revisándolo para ver qué le pasaba. Parecía tan desconcertada y asustada como yo. Cuando Nate me vio, inmediatamente me señaló y gritó. Ella me golpeó con un palo. Lo repetía una y otra vez, gritando sin parar. No sabía qué hacer, pero mi presencia parecía hacerlo aún más histérico, así que lo dejé con su madre en la cocina. Quise ir a buscar a Michael y a los demás, pero la madre de Michael se negó a dejarme bajar al sótano, donde estaban todos, así que me quedé sola en el vestíbulo, junto a la puerta, tratando de no entrar en pánico. Quizás Nate no había superado su hábito de acusar a otros de lastimarlo, pero esto era muy diferente a lo que solía hacer cuando era pequeño. Esta vez parecía realmente convencido de lo que estaba diciendo y estaba completamente fuera de control. Yo llevaba el palo cuando chocamos, aunque claramente no lo golpeé con él. Tal vez no entendía lo que realmente había sucedido. Intenté volver a la cocina para explicarle a su madre lo que había pasado, pero el padre de Michael me detuvo. No sé de dónde salió, pero estaba tan alterada que me pareció que simplemente apareció frente a mí de repente. Me dijo que no entrara a la cocina. Intenté explicarle que necesitaba hablar con la madre de Nate porque él estaba diciendo que lo había atacado. Entonces el padre de Michael me preguntó, ¿lo hiciste? Le respondí que no, por supuesto que no. Luego señaló que yo no parecía estar herida, a lo que respondí que también tenía moretones por haber chocado con Nate. Me pidió que se los mostrara. Le dije que no, y me preguntó por qué. Le expliqué, aunque innecesariamente, que yo era una chica de 14 años, y no podía simplemente quitarme la camisa como lo haría un niño de 12 años. Persistió, diciendo que debía mostrarle los moretones, y que si no lo hacía, no podía ayudarme porque no tenía razones para pensar que era inocente. Ese miserable que supuestamente había sido amigo cercano de mi familia durante años, y que sabía que nunca en mi vida había golpeado a otro niño, estaba esencialmente tratando de chantajearme para que me desvistiera frente a él. Todavía me da rabia recordar esto, porque siempre había actuado como un padre amable y perfecto, pero había estado buscando fallos en mí desde que yo era una niña. Incluso cuando estaba en primer grado y no sabía nada sobre temas adultos, él encontraba formas de tergiversar lo que yo decía. Como adulta, he aprendido que las personas que hablan en exceso sobre un tema suelen hacerlo porque ocupa demasiado espacio en su mente. Ahora me pregunto si ese no era su problema todo el tiempo. Si no, no sé cómo explicar su comportamiento. Esa noche sentí como si todos hubieran perdido la razón al mismo tiempo. Le dije que no y entré a la cocina, más para alejarme de él que por otra cosa. La madre de Nate seguía alterada, pero empezaba a parecer más exasperada que otra cosa. De alguna manera, Nate no había dejado de llorar. Le pedí que por favor llamara a mi madre para que viniera a recogerme. Ese no era el plan. Se suponía que debía quedarme hasta después de la cena, pero ya no podía manejar la situación. Ella pudo ver que estaba temblando y aceptó. Pregunté a la madre de Michael si podía despedirme de los demás, pero no quiso que estuviera cerca de ellos. Mi madre estaba tensa y callada durante todo el camino a casa, y yo tenía miedo de lo que pudieran haberle dicho por teléfono. Me preguntó una vez si había algo que quisiera contarle. Entré en pánico y le dije que no. Al día siguiente, domingo, fui a la iglesia como de costumbre. Siempre me quedaba con los adultos en lugar de asistir a la clase para adolescentes porque el maestro, quien coincidía en ser el esposo de Mary, a veces se burlaba de mí. En retrospectiva debía haber hablado de eso, pero era una adolescente insegura y no estaba segura de cuánto de lo que decía era simplemente una broma inofensiva. Como resultado, no vi a Julie y no tuve idea de cómo se había resuelto la situación con Nate hasta que terminó el servicio. La frase, "las noticias se esparcen como pólvora", ni siquiera se acerca a describir lo que pasó. Era como si todos en la iglesia hubieran desarrollado telepatía. Escuché parte de la historia de la madre de Nate mientras se la contaba a Mary. Según ella, Nate continuó insistiendo, incluso después de que yo me fui, en que lo había atacado brutalmente sin motivo. Tenía unos moretones bastante notorios que respaldaban sus afirmaciones. Yo también tenía moretones, justo en la clavícula, con la forma exacta de su barbilla. La madre de Nate estaba completamente desconcertada por lo sincero que parecía. Estaba dividida entre creerle porque ya era mayor, por los moretones y porque parecía genuinamente aterrorizado de venir a la iglesia por si me veía, o no creerle porque yo también estaba visiblemente asustada. Además,
Ella recordaba qué tipo de niña había sido yo mientras crecía. Mientras tanto, Julie les contó a todas las chicas de mi clase que había atacado a su hermano. Michael me dijo que no estaba seguro de si creía que yo lo había hecho o no, pero que sus padres le habían prohibido quedarse en contacto conmigo porque ambos estaban convencidos de que era culpable. Los padres de Julie y Nate querían hablar con mi madre para intentar resolver lo que había pasado. Estaban dispuestos a darme el beneficio de la duda, pero no pudieron encontrarla y no querían tomarse el tiempo para buscarla porque habían dejado a Nate solo en casa y estaban ansiosos por regresar con él. En cambio, le contaron toda la historia a Mary, confiando en que ella se la transmitiría a mi madre. Pero eso no fue lo que ocurrió. Mary cambió la historia. Según su versión, los padres de Nate, ella misma y los padres de Michael sabían sin lugar a dudas que yo era culpable. Además, insinuó algo peor, como si no fuera suficiente con la supuesta agresión. Decidió dramatizar la situación solo por diversión. Cuando empecé a darme cuenta de que el asunto con Nate seguía siendo un problema, ya la mitad de las personas en la iglesia habían escuchado lo horrible y despreciable que era yo. El líder del ministerio juvenil me sentó personalmente para decirme lo inaceptable que era mi comportamiento. Tuve antiguos maestros, a quienes no había visto desde primer grado, que aparecieron de la nada solo para decirme lo decepcionados que estaban conmigo. Nadie quiso escuchar mi versión de los hechos. Según ellos, ya lo sabían todo. Decían que nada de lo que dijera podía compensar lo que había hecho. Mary ya les había contado que yo era una niña problemática, mentirosa y rebelde, y había mantenido esa historia durante años. Incluso mencionaron el incidente de la tienda de empeños como precedente. Para entonces, Mary llevaba construyendo esa narrativa sobre mí durante 8 años. ¿Por qué alguien creería a una adolescente supuestamente mentirosa y problemática en lugar de a una adulta carismática que siempre ayudaba a la comunidad? Mary estaba tan disgustada conmigo que se negó a hablarme directamente, según sus propias palabras. Sin embargo, no tuvo problemas en compartir su versión con todos los demás, excepto con mi madre. Mary sabía desde hacía tiempo que mi madre no iba a tolerar rumores y acusaciones sin fundamento sobre mí, y por eso nunca se atrevió a decírselo directamente. El esposo de Mary, quien era mi maestro de jóvenes en ese momento, me hizo creer que mi madre sabía todo lo sucedido, y que no debía hablar con ella porque estaba tan enfadada conmigo que, básicamente, explotaría si lo hacía. Eso me llevó a pasar los siguientes 2 años y medio siendo despreciada por casi todas las personas que conocía. Todos los adultos que formaban parte de mi vida estaban en mi contra, excepto el pastor y mi madre. El pastor se negó a tomar partido en la situación, mientras que mi madre no sabía nada. El esposo de Mary seguía haciendo comentarios sarcásticos e insinuaciones cada vez que pensaba que eran lo suficientemente ambiguos como para que otros adultos no entendieran de qué hablaba. Todos los chicos de mi edad me evitaban, y cuando llegaban nuevos niños que no sabían nada, rápidamente les advertían que se mantuvieran alejados de mí. Esto arruinó cualquier posibilidad de hacer nuevos amigos para reemplazar a los que había perdido. Incluso personas desconocidas en el supermercado me miraban fijamente, con desdén, o me observaban con una desaprobación inquietante. La timidez que siempre había tenido se convirtió en una ansiedad social completamente desarrollada, acompañada de lo que sospecho era mutismo selectivo. Tenía miedo de prácticamente todos los adultos que conocía, miedo de sus pequeños comentarios hirientes, y miedo porque no sabía si mi madre estaba al tanto o no de lo que decían. Temía descubrir si lo sabía y, sobre todo, si era cierto que no le importaba. Ahora, parece absurdo que tuviera tanto miedo de hablar con mi madre sobre ello. Si pudiera cambiar algo en mi vida, sería haberle contado todo de inmediato. Pero no lo hice, así que lo enfrenté sola. Había mañanas en las que pasaba 1 hora en la ducha llorando porque no quería salir y enfrentar todo de nuevo. No sé si puedes entender lo que significa cuando otras personas esperan que te sientas culpable por algo. Es opresivo en sí mismo. Cuando te ríes, sonríes, o te sientes normal, ellos creen que deberías sentirte avergonzado, y no les gusta que no lo estés. Durante un tiempo intenté olvidar lo que había sucedido. Es posible obligarte a olvidar algo, pero nunca lo hagas. Una vez que tienes un recuerdo, no puedes destruirlo del todo. Lo único que puedes hacer es enterrarlo. Pero una parte de tu mente siempre sabrá que está ahí.
Seguí recibiendo miradas de juicio y comentarios hirientes. Ya no entendía por qué la gente actuaba de esa manera, hasta que finalmente enfrenté esos recuerdos nuevamente. Superé la situación, pero lentamente. Fue doloroso darme cuenta de que tantas personas que me conocieron mientras crecía, asumieron lo peor de mí solo porque alguien les contó un chisme. Nunca sabía quién sabía la verdad y quién no. Cada vez que pensaba que la gente lo había olvidado, el esposo de Mary hacía algún comentario sarcástico, o alguien más lo hacía, y yo perdía cualquier pequeño sentido de seguridad que había logrado construir. No fue hasta que estaba en mis veintitantos, varios años después de mudarnos a otro estado, que finalmente reuní el valor para hablar del tema con mi madre. Eso llevó a revelaciones muy interesantes. Resultó que la madre de Nate no había contado nada sobre lo sucedido por teléfono. Mi madre había estado tensa en el camino a casa por algo completamente ajeno a mí. Me preguntó si quería hablar, no porque creyera que era culpable de algo, sino porque podía notar que estaba bajo algún tipo de estrés. El esposo de Mary había mentido descaradamente sobre mi madre, asegurando que ella sabía lo que había pasado y que estaba enojada conmigo. Ella nunca supo nada de eso. Esa fue la razón por la cual él siempre evitó mencionar el tema en su presencia. Sabía que ella no estaba al tanto y quería mantenerlo así. Prácticamente fue una conspiración. Mi madre, la única persona que realmente tenía derecho a saber lo que había sucedido, fue negada la oportunidad de arreglar las cosas porque todos los demás estaban demasiado ocupados juzgándome. Los padres de Nate, quienes tenían una visión equilibrada de lo ocurrido, tampoco sabían lo que estaba pasando después de irse ese día. No vivían en nuestra zona y no estaban allí para verlo. Me gusta pensar que, de haber sabido, habrían puesto fin a todo. Eran buenas personas. Ese es el final, supongo. Ya no tengo pesadillas y me siento más o menos indiferente sobre la situación ahora. Ha pasado más de una década desde entonces. Pero Mary y su esposo, jamás quiero volver a verlos mientras viva. Todo el estrés, el miedo y la angustia que menciono aquí ni siquiera incluye lo mucho que hablaban mal de mi madre a sus espaldas, o cómo disfrutaron difundiendo su temor cuando enfrentó un cáncer. Porque les daba algo de qué chismorrear, y en general nos trataron a ambos como basura. Nunca quiero volver a encontrarme con el padre de Michael porque, ya sea que sea un pervertido o simplemente demasiado insensible para darse cuenta de lo inapropiado que estaba haciendo, realmente no importa a estas alturas. De cualquier forma fue extremadamente inquietante y estuvo mal. El hecho de no volver a ver a Michael sigue siendo algo doloroso de pensar, pero supongo que no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Incluso intenté contactarlo por Facebook hace algunos años, pero no obtuve respuesta. Ya sé que Julie y Nate no quieren volver a verme, y para mí está bien. Esto ocurrió cuando tenía 18 años, la noche de mi graduación de secundaria. Estábamos afuera en mi escuela secundaria, junto con algunos compañeros graduados, vestidos con nuestras togas y birretes. De repente, un hombre que parecía tener unos 30 años se acercó a mí. Cabe mencionar que ya había visto a este hombre un par de veces antes, así que lo reconocí. Por cierto, soy un hombre. Le dije, «Hola, ¿qué tal?» Él respondió que solo quería ver la ceremonia y felicitarnos. Le agradecí y luego se alejó. Mientras caminaba unos metros volvió a mirarme. Me saludó con la mano y me dio una sonrisa inquietante. No le di mucha importancia en ese momento y simplemente lo ignoré. Luego, entramos al edificio y estuvimos pasando el rato cerca del gimnasio, donde se llevaría a cabo la ceremonia. Unos 45 minutos después, empezamos a formarnos alfabéticamente por apellido. Mi amigo James me estaba contando algo sobre un hombre de unos 20 años que había estado acosando a personas. Al describirlo se ajustaba perfectamente al hombre que me había abordado afuera. Me quedé impactado. Nunca pensé que me cruzaría con alguien así. James iba a sentarse a mi lado en la misma fila, así que me dijo que me contaría más sobre él una vez que nos sentáramos. Caminamos juntos por el pasillo hacia nuestros asientos mientras la banda tocaba Pompa y Circunstancia. Una vez que nos acomodamos, James comenzó a contarme más detalles sobre el hombre. Dijo que este tipo intentaba hacer cosas indescriptibles a las personas, lo que me heló la sangre. Sin embargo, mantuve una expresión neutral y decidí centrarme en la ceremonia.
Le dije a James que hablaríamos más sobre eso después de la ceremonia. Cuando los 190 de nosotros finalmente recibimos nuestros diplomas, le sugerí a James que deberíamos contarles a nuestros otros amigos sobre el hombre para que también estuvieran al tanto. James estuvo de acuerdo. Luego giramos nuestras borlas de derecha a izquierda, y después de que presentaron a nuestra clase, lanzamos nuestros birretes al aire, los recogimos y salimos del gimnasio para tomar más fotos con nuestros amigos. James y yo advertimos a todos nuestros amigos sobre el hombre y sus intenciones. Poco a poco, todos comenzaron a estar más conscientes de él. Poco después vimos que el hombre se nos acercaba nuevamente. Nos felicitó por haber terminado la secundaria. Con rostros serios le dimos las gracias, y él se alejó, mirándonos de una forma extrañamente perturbadora. Decidimos contarle todo a un policía que estaba presente en ese momento. Le señalamos al hombre y le explicamos lo que sabíamos sobre él. El oficial nos dijo que ya había recibido varios informes sobre ese hombre acosando a otras personas de diversas maneras. El policía fue directamente hacia él, le habló y finalmente lo arrestó. Mientras lo escoltaban fuera del lugar, el hombre nos miró con una expresión de enojo, como si estuviera planeando vengarse de nosotros o algo así. Todos nos sentimos muy aliviados y nunca volvimos a verlo después de eso. Mis amigos y yo estamos agradecidos de que no pasó nada más grave, aparte de su comportamiento inquietante. Siempre tengan cuidado con las personas con las que hablan y sean especialmente cautelosos con quienes deciden confiar. Cuando estaba en mi primer año de secundaria, Alisa era mi modelo a seguir. Alisa era una estudiante de último año, hermosa, segura de sí misma, inteligente y con un estilo impecable que parecía no requerir esfuerzo. Siempre dominaba cualquier lugar al que entrara. En aquel entonces yo era demasiado tímida para hablar con ella. Los estudiantes mayores ya son intimidantes para los de primer año, pero Alisa estaba en otro nivel. Era como una reina. Nunca esperé que alguien me viera como yo veía a Alisa, pero me llevé una grata sorpresa en mi último año de secundaria. Durante ese año empecé a encontrar pequeñas notas en mi casillero. No me lo esperaba para nada, pero me sentí realmente halagada. La primera nota decía: «Te veías realmente hermosa con ese vestido el viernes», y tenía un corazón dibujado al final. La letra era ordenada y sencilla, con un pequeño y lindo corazón al final. A partir de ahí, comenzaron a llegar más notas, siempre durante el cuarto período. Recibía una cada semana o cada 2 semanas. Lo sé porque revisaba mi casillero antes y después de cada clase, y siempre aparecían después del cuarto período. Todas las notas eran muy dulces. Decían cosas como: «Tu sonrisa ilumina el pasillo», «Brillas más que cualquier estrella», «Tus fotos del baile de bienvenida parecen sacadas de la portada de una revista, tan deslumbrantes». Había más mensajes, pero no los recuerdo todos. No eran románticos ni coquetos, sino más bien cosas que yo podría haberle dicho a Alisa si alguna vez hubiéramos hablado. Pensé que tal vez eran de alguna chica tímida de un grado menor. Tenía mis sospechas, pero no le conté a nadie sobre las notas porque no quería que mis amigas convirtieran esto en una investigación y terminaran avergonzando a quien las dejaba. Realmente pensé que las notas venían de alguien con buenas intenciones. En el segundo semestre mi horario cambió. Mi última clase del día estaba en el piso de arriba, cerca del casillero de una amiga, mientras que la última clase de mi amiga estaba cerca de mi casillero. Decidimos intercambiar casilleros. Me olvidé por completo de las notas hasta mi cumpleaños número 18. Esa mañana mi amiga me entregó una nota que encontró en su casillero, que solía ser el mío. Decía: «Feliz cumpleaños, princesa». Al principio ella pensó que las notas eran para ella, ya que cualquiera de los cumplidos podría haberle encajado. Pero cuando se dio cuenta de que la fecha de cumpleaños no coincidía, ató los cabos. Ahora que lo pienso, creo que ninguna de las notas mencionaba mi nombre. Le confesé que las notas habían estado llegando todo el año, y le expliqué que no quería hacer un gran escándalo al respecto. Pero, como temía, mis amigas iniciaron la investigación que había estado evitando. Todas las chicas de nuestro grupo se convirtieron en detectives para resolver el misterio. Una de mis amigas, que no tenía clase durante el cuarto período, se posicionó cerca de los casilleros para observar el área. Funcionó. Las notas no eran de una estudiante tímida de primer año, ni de un chico. Eran de una conserje,
Una mujer mayor a la que ninguna de nosotras conocía personalmente. La reconocíamos de vista, pero no creo que alguna vez hubiéramos hablado con ella. Ella había estado dejando esas notas durante varios meses, observándome lo suficiente como para comentar sobre mis atuendos, los partidos de hockey y hasta lo que publicaba en Facebook. La vi en el último partido de hockey de la temporada. Estaba sentada en silencio en las gradas. Esa fue la única vez que noté que me estaba observando, pero no tengo idea de cómo no me di cuenta antes. Ninguna de nosotras le mencionó nada al respecto. No había hecho nada malo, pero la situación resultaba inquietante de una manera difícil de explicar. Durante mi segundo año de secundaria, sucedieron algunos eventos bastante locos y aterradores en mi escuela. Uno de ellos fue un encierro que ocurrió unas semanas antes de las vacaciones de verano. Este encierro comenzó temprano en la mañana, alrededor de las 8:30, mientras varios estudiantes, incluido yo, esperábamos que comenzaran las clases. Para entender lo que sucedió, necesitas un poco de contexto. Nuestra escuela tenía pizarras electrónicas que mostraban mensajes importantes, ya que los intercomunicadores rara vez funcionaban. Durante situaciones como esta, las pantallas se congelaban mostrando el mensaje hasta que todo terminaba. Además de las pizarras, cada aula tenía una luz que comenzaba a parpadear con un color específico dependiendo de la situación: rojo, azul o verde. Cuando vimos el mensaje en la pantalla, pensamos que solo se trataba de otro simulacro de encierro. Todos nos preguntábamos si el encierro era real o no. No fue hasta que alguien irrumpió en nuestra aula gritando que había estallado una pelea cerca de la cafetería, que nos dimos cuenta de que esto no era un simulacro. En ese momento, parecía que todos sabían lo que los demás estaban pensando, y el pánico empezó a instalarse. Todos nos movimos hacia el fondo del salón mientras apagábamos las luces, cubríamos las ventanas y la puerta. La habitación quedó en completo silencio mientras los estudiantes empezaban a enviar mensajes a sus amigos y familiares, explicando lo que estaba pasando. Mientras nos escondíamos fuera de la vista de la puerta, nuestro maestro decidió contarnos algo preocupante. La puerta del aula no podía cerrarse con llave. Su rostro tenía una expresión estoica, como si esto fuera algo cotidiano. No podíamos bloquear ni atrancar la puerta porque se abría hacia adentro. Esto nos dejó aún más nerviosos. Mientras todos seguían enviando mensajes, alguien anunció que, durante la pelea, una persona había sido apuñalada. Desde la distancia, empezamos a escuchar varias sirenas policiales rodeando la escuela, junto con el ruido de un helicóptero. Momentos después se escucharon 3 golpes distintivos en la puerta, seguidos por alguien gritando: ¡Policía! La puerta se abrió de golpe y entraron el sheriff del pueblo, un oficial de policía y un administrador de la escuela, que ahora es nuestro director. Tanto el sheriff como el oficial tenían sus manos en las fundas de sus armas. Los rostros de los policías eran aterradores. El administrador nos preguntó si todos estábamos bien, y explicó que la policía estaba investigando la escuela y los vecindarios cercanos, por lo que necesitábamos esperar pacientemente. La escuela comenzó a trasladar a los estudiantes al nuevo gimnasio. Al caminar hacia allí, vimos coches de policía utilizados como barricadas, unidades K9 y varios helicópteros rodeando el área. La cantidad de policías con perros me asustó, ya que mostraba lo seria que debía ser la situación. Decidieron reunir a todos los estudiantes en el gimnasio por razones de seguridad, ya que tenía puertas sólidas y resistentes que eran difíciles de forzar. Después de aproximadamente 2 horas, el encierro terminó y las personas pudieron irse. Al llegar a casa vi varios helicópteros alejándose de la dirección de la escuela. Fue tanto aterrador como extraordinario presenciar tanta actividad. Unos días después, descubrí que el atacante había planeado todo cuidadosamente. Después de apuñalar al otro estudiante, huyó hacia un vehículo que lo estaba esperando con otras 2 personas. Resultó que la pelea había comenzado por una chica. Ella había estado saliendo con ambos chicos al mismo tiempo y lo había mantenido en secreto. Cuando uno de ellos descubrió la verdad, en lugar de romper con ella, decidió enfrentarse al otro chico y pelear por su amor. Un par de años más tarde, un amigo mencionó este incidente mientras hablábamos de cosas locas que habían pasado en la escuela.
Contó que estaba tratando de llegar a clase cuando comenzó la pelea. Lo que dijo me dejó en shock. Comentó: cuando caminaba hacia mi clase, sentí que alguien se apoyaba en mí. Pensé que era un amigo bromeando, pero cuando miré hacia abajo, vi a un chico apoyado en mí, agarrándose el abdomen y lleno de sangre. No quise quedarme para ver qué pasaba después. Corrí a clase y empecé a escribirles mensajes a mis amigos para contarles lo que había sucedido. Una chica a mi lado intervino y dijo: iba camino a la cafetería cuando un estudiante pasó corriendo junto a mí. Luego escuché a los profesores gritarles a los estudiantes que entraran a clase debido a un confinamiento. Estaba detrás de una profesora embarazada que caminaba lentamente y parecía estar de mal humor. Tropezó y me arrastró al suelo con ella, pero me levanté rápidamente y la dejé atrás porque estaba demasiado asustada. Por si te lo preguntas, la profesora estaba bien, solo se asustó un poco. El estudiante que fue apuñalado sobrevivió. Fue trasladado inmediatamente a un hospital y se recuperó. Todavía me hago algunas preguntas. ¿Por qué alguien apuñalaría a otra persona por una chica? ¿Qué pasó con el arma? ¿Qué ocurrió con las personas involucradas? La policía dijo que nunca encontraron el objeto usado en el apuñalamiento, pero sabían que era simplemente un objeto afilado. En cuanto al sospechoso, uno se entregó y le contó a la policía sobre los otros dos implicados. Aprendí que el conductor que ayudó a escapar era un recién graduado que ayudó a un amigo y que sabía todo sobre el plan, pero aún así aceptó participar. Antes de terminar este relato, solo quiero decir que me alegra que los sospechosos decidieran entregarse y que la víctima haya sobrevivido al ataque. Tengo otras historias escolares, por si a alguien le interesa escuchar sobre una fuga de gas, una tormenta severa y otros 2 confinamientos. Espero que los estudiantes que todavía asisten a esa escuela, los que están por comenzar la secundaria y los profesores que conocí, no tengan que pasar por una situación tan absurda. Si tienes problemas con alguien, por favor intenta resolver tus conflictos sin recurrir a la violencia. Soy una chica, y esta historia ocurrió cuando tenía 15 años. Estaba en la escuela secundaria, y había un chico mayor que, por alguna razón, parecía tener algo en mi contra. Me acusó de haberle mostrado el dedo medio cuando, en realidad, solo estaba acomodándome el cabello. Honestamente no le hice ningún gesto ofensivo, y no sé si realmente creyó que lo hice, o si simplemente estaba buscando una excusa para comportarse de manera extraña conmigo. Siempre me lanzaba miradas intimidantes cuando nos cruzábamos en el pasillo, y en general, me hacía sentir muy incómoda. Lo llamaré Jake. Una tarde, llegué a una de mis clases con aproximadamente 20 minutos de retraso porque había tenido una reunión con el director. Perdón si esto resulta molesto, pero necesito describir el entorno para que la historia tenga sentido. El edificio de nuestra escuela había sido remodelado unos años antes, y los baños eran de diseño abierto. Esto significaba que al caminar por uno de los pasillos, los baños ocupaban una gran sección a un lado. Aunque estaban separados por género, no tenían puertas. Los lavabos tenían forma de una gran fuente en el centro, y cada cubículo era completamente cerrado para garantizar privacidad. Tenía una clase de carpintería, y para llegar a ella, tenía que pasar por el pasillo donde estaban los baños antes de girar hacia donde se encontraban las aulas de carpintería. Mientras caminaba hacia mi clase, de repente escuché una voz áspera detrás de mí que gritó: «Oye, tú». Me giré y vi a Jake corriendo hacia mí. Me sentí aterrada, porque los pasillos parecían estar desiertos. Estábamos en la planta baja, y la mayoría de las aulas de la escuela estaban en los pisos superiores. Además, todas las puertas de los salones en esta zona estaban cerradas. Me giré completamente para enfrentarlo y comencé a retroceder. No creo haberle dicho nada, pero la mirada en sus ojos era aterradora. Estaba lleno de rabia. Su expresión se veía torcida y desquiciada. Retrocedí hasta el baño de mujeres, y Jake me siguió. Como era un espacio abierto, no tuvo ningún problema para hacerlo. Sentí una horrible sensación de temor, como si un gran peligro me estuviera acechando. Realmente pensé que iba a golpearme. De repente, escuché un ruido detrás de él y una voz que decía: «¿Todo está bien?». Jake se detuvo en seco y giró de manera agresiva. Se volteó hacia mí, sacudió la cabeza y me lanzó una mirada siniestra antes de literalmente salir corriendo en la dirección de la que había venido y desaparecer.
Me quedé quieta en el lugar aún asustada, y escuché pasos que se acercaban. Luego vi a la conserje, la única mujer que trabajaba como conserje en nuestra escuela. Siempre había sido amable con los estudiantes, así que la conocía bien. Tenía una expresión preocupada y me preguntó si todo estaba bien. Recuerdo que asentí con la cabeza antes de obligarme a caminar. En ese momento, me di cuenta de que mis brazos estaban temblando y que los tenía cruzados sobre mi pecho mientras caminaba. Al doblar la esquina me apoyé contra la pared y respiré profundamente varias veces. Sé que esta historia puede no parecer muy aterradora para algunos, pero es algo que todavía me perturba hasta el día de hoy. Ha pasado casi una década y sigo preguntándome qué planeaba hacer Jake conmigo. Estoy convencida de que iba a hacer algo malo. Parecía tan enojado, y la mirada en sus ojos, es difícil describirla. Era una mezcla de ira y algo siniestro. Si la conserje no hubiera aparecido y percibido lo que estaba ocurriendo, realmente no sé qué habría pasado. Me llena de pavor pensar en lo que podría haberme hecho. Me sentí muy vulnerable, y odié esa sensación. Desde ese día evité caminar sola por cualquier lugar. Nunca volvimos a tener otro encuentro. Y después de ese incidente, hice todo lo posible por evitarlo aún más. Jake se graduó antes que yo, ya que era mayor, y realmente no sé qué terminó haciendo con su vida. No puedo evitar sentir que aquella conserje fue como un ángel guardián para mí ese día. Estoy convencida de que algo malo habría ocurrido si ella no hubiera estado ahí. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de agradecerle adecuadamente por ayudarme a mantenerme a salvo. Cuando era estudiante de profesor, tenía 21 años y trabajaba principalmente con personas mayores en secundaria, muchos de los cuales tenían 17 o 18 años. Un día el maestro mentor me apartó de enseñar mi clase para luego informarme que otros maestros habían escuchado a algunos de los estudiantes diciéndose unos a otros lo que querían hacerme, mientras molestaban a muchos de mis amigos y colegas. Insistió en que eso es solo una parte de ser un maestro joven, que trabaja con estudiantes de secundaria. Bueno, al día siguiente tuve algunas chicas de mi clase que se me acercaron y luego me informaron que 3 chicos en particular ya no estaban hablando solo de lo que querían hacerme, sino que estaban describiendo gráficamente lo que planeaban hacerme en el futuro semanas después de la escuela en el estacionamiento. Muchos más detalles de los que no me gustaría compartir. Fui a la administración de la escuela de inmediato y lo manejaron muy rápido y profesionalmente. Estaba muy agradecido por su apoyo. Nunca fui tocada ni lastimada por ninguno de estos estudiantes. Afortunadamente lo que los asustó, y fue un susto de mierda absoluto para mí. Sin embargo, ni siquiera una semana después, uno de esos chicos fue arrestado y sacado de la escuela. No me enteré de inmediato, pero finalmente me enteré de que estaba detenido por la presunta agresión sexual de su hermana menor. Me enferma pensar en ello incluso hasta el día de hoy. Realmente espero no volver a estar en la misma habitación con él nunca más. Es realmente aterrador pensar en lo que podría haber sido si no hubiera tenido un personal y estudiantes maravillosos que cuidaban de mí.